Tenemos aquí con nosotros a Farideh Raful, que ya se incorporó a esta sala. Que aterricé aquí. Que aterrizó porque estuvo de viaje la semana pasada y Sí. acaba de regresar. Y con nosotros a Wendy Ureña. Wendy es empresaria de un origen muy humilde que haciendo duros trabajos, dando clases de inglés a otros niños desde muy jovencita, sí, y estudiando con lámparas, logró hacer una carrera y convertirse en empresaria y en exportadora, además. Pero vivió una situación que la llevó a la cárcel durante más de un año y 2 meses en Najayo. Bienvenida, Wendy. Es una historia dramática, vamos a tratar de resumirla, pero quisimos compartirla con nuestro público. Rápidamente, tu infancia y adolescencia, los valores con que te formaron y qué tú querías ser en la vida. Rápidamente, resúmeme eso. Así es. Bueno, pues feliz de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Y como ya has descrito, sí, vengo de Tamboril, específicamente de una pequeña localidad de Tamboril llamada Don Pedro. Desde muy jovencita, como ya dijo, pues me incorporé en lo que es mi vida laboral, dando clases de inglés en un instituto. ¿Y dónde aprendiste a hablar inglés? En ese mismo instituto. O sea, lo que tú sabías, lo que tú machacabas, más o menos, es. empezaste a enseñárselo a otros niños. Así es. Luego, pues, comienzo a trabajar en la industria del tabaco. Ahí aprendo muchísimas cosas y tuve muchos años trabajando, pues, en esa industria. ¿Pero estudiaste? Hasta que, Exacto. Sí. Así es. ¿Te pagaste tus estudios con las clases de inglés? ¿Qué hacías? Incluso individuales. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Estudié administración de empresas. Okay. Así es. Entonces, ya para el 2010, pues emprendo con mi propio almacén. Pues, como le digo, el trabajo honesto fue una de las cosas que mis padres, pues, me inculcaron. Ok. Sí, no, bueno. Ahí estamos viendo imágenes de tu almacén, ¿verdad? Así es. Tú así comenzaste fue a trabajar en la como industria. inicié en el 2010, con un almacén de tabaco donde preparaba pues scrap o picadura de tabaco para venderlo en las zonas francas. Eso es muy, como digo yo, arriesgado, porque cuando uno empieza a trabajar, le gusta. ¿Tú ya llevabas cuántos años trabajando en la industria del tabaco para otras personas? Como 10 años. 10 años. Y tú viste que tú podías tener tu propio nicho para ser empresaria. Correcto. ¿Y cuál es el target de una persona que tiene ese almacén? ¿Se le vende directamente a las tabacaleras? ¿Se le vende a quienes hacen el enrollamiento? ¿Cuál es el proceso? Yo le vendía pues a las compañías en Zona Franca que hacían cigarros pequeños saborizados. ¿Y esos tabacos de dónde venían? Yo conseguí esos tabacos en las fábricas de Tamboril, porque allá hay muchísimas compañías, claro, tabacaleras, en los sembradíos también, en los ranchos de tabaco, que por allá pues podemos encontrar muchos. ¿Qué tú tenías? ¿En qué momento te encuentras lo que ocurrió? ¿Cuál era el nivel de éxito de tu empresa? ¿Cuánto habías avanzado? ¿Estabas casada? ¿Estabas soltera? Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, en ese momento yo estaba separada, ya divorciada de mi hijo mayor, que hoy día tiene 13 años. Exactamente. Entonces, pues a la par... ¿Este fue tu primer matrimonio? Sí. A la par con mi almacén, donde preparaba pues el tabaco, tenía también, o exportaba más bien, para todas esas compañías pequeñas que hay en Tamboril que no tienen la licencia para exportar pues a Estados Unidos. Como tenía relaciones con una compañía que exportaba a Estados Unidos de manera consolidada, pues entonces yo captaba clientes para esa compañía y podía entonces ganar una comisión por cada cigarro exportado. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, supuestamente uno de esos clientes un día, al parecer, colocó droga dentro de los cigarros. ¿Cuántos años hace de esto? Eso fue en el 2016. ¿Y no ha habido manera de comprobar que eso fue así? No, realmente al año y 2 meses de estar pues privada de libertad en Rafael Mujeres, pues me descargan y me declaran inocente. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue que se dieron cuenta? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue esto? ¿Y cómo impactó tu vida? Fue en el momento pues que los cigarros fueron a llevarlo a la compañía exportadora, a llevarlo al aeropuerto, pues
Que fueron supervisados por aduanas. Exactamente. Al Pero momento esos de ser carros habían llegado supervisado así por a tu aduanas. empresa y tú te encargabas de exportarlos. Bueno, no yo específicamente, yo simplemente captaba el cliente Por y el eso. cliente pues llevaba los cigarros a la compañía, pero era Pero en el captado por mí. conductor, pero el conductor sería Yo que era la tú. intermediaria, Exacto. la intermediaria del cliente y la compañía. ¿Cuántos clientes así tú tenías? 11 clientes yo manejaba. Entonces te iba muy bien. Sí, gracias Entonces, a Dios. cuando van a aduanas, cuando pasan por aduanas, se detecta que había droga, cocaína. Cuando me entero, entonces sí, cocaína. Cuando me ¿Cuánta? entero de toda esa situación, pues voy directamente a la DNCD a voluntariamente dar pues mi declaración. Ahí toman mi declaración, le dejo saber todo lo que hago, cómo lo hago y me dejan ir. O sea, hicieron la incautación del producto y hubo una detención. ¿A quiénes detuvieron en la primera fase de investigación? En la detención, la primera fase de la detención fue el chofer Ajá. y el que lo y la trasladó, persona de aduanas. y el celador. Y el celador de aduanas. Y así luego es. te ponen a ti en el expediente. ¿Cuánto tiempo después y argumentando qué? Como le digo, voluntariamente, como 15 Ajá. días o una semana después, como una semana después más bien, de haber pasado esto, voy voluntariamente a dar mi declaración. Y en ese momento, como le digo, me dejan ir. Me dicen que está bien, que pues que sí, estoy dispuesta a colaborar con lo que es la investigación. ¿Qué cantidad y le de digo droga que sí. estamos hablando? 18 kilos. 18 kilos. Así es. Ok, entonces, ¿cuándo te vuelven a buscar? Como al mes, casi al mes y medio después, me llaman y me dice que tienen que completar mi declaración, que necesitan hacerme unas cuantas preguntas más. Y yo, pues claro que sí. Y me dirijo nueva vez a la DNCD. Entonces, en ese momento es que me dicen que realmente me llamaron para, pues, dejarme detenida por investigación. Y te solicitaron una Ok. medida de coerción preventiva, duraste 1 año y 2 meses Así presa. es. ¿Qué pasó en ti como persona, como madre tan joven, en el ambiente familiar? Tú alegando tu inocencia, tratando de demostrarla, y un niño tan pequeñito, porque tenía apenas 2, 3 años tu hijo. Bueno, en ese momento mi hijo mayor tenía 7 años. 7 años ya, 7 Así años. es. Sí, y fue muy difícil. En ese momento, literalmente, sentí el mundo derrumbarse. El mundo derrumbarse. Yo no sabía qué iba a pasar con mi hijo, qué iba a pasar con mi vida, qué iba a pasar, o sea, ver todo mi trabajo De tantos arduo años. de tantos años tirado por el piso, mi credibilidad. Fue un momento muy difícil de mi vida. El cliente que fue el que entregó esos Sí. tabacos, ¿fue investigado? No, jamás. ¿Cómo que no? O sea, los dueños de esos tabacos te los endilgaron a ti. Tú eras la productora, tú fuiste la... Sí, sin yo jamás, yo no Y pro- tú yo nunca... nunca hacía cigarros. Pero si no, tú yo no eres hacía intermediaria, cigarros. tú nunca tampoco dijiste de dónde venían esos tabacos. ¿Quién Sí, era la... claro que cuál sí, era toda el- esa información ¿Y a dónde iba y se le todo? dio, sí, toda información. Y no se investigó, no se dio a la comunicó, el DNCD. Ministerio Público no mandó una orden de Nunca arresto. se supo entonces Nunca quién... se supo qué pasó. ¿Qué pasó con esa droga? ¿De dónde salió Pero esa toda droga? la información se le Ok. fue dada. Y cuando te descargaron, ¿por qué te descargaron? Porque me dijeron que yo no tenía nada que ver en esa situación, que como intermediaria yo no tenía ningún tipo de... 1 año y 2 meses después. 1 año y 2 meses después. No Que tú tenía no tenías- ningún tipo de responsabilidad en cigarro, pues que había ¿Cuánto hecho otra gasté con persona. abogados pagados por ti, con Así una situación, tragedia familiar, porque Así estar en una cárcel... El lo que daño tú has moral. hecho después de eso, a mí me ha sorprendido. ¿Qué ha pasado con tu vida después de eso? En ese instante yo le cuestioné mucho a Dios, que por qué Él permitía que a mí me estuviera pasando eso, si Él sabía que yo era inocente, si Él sabía que yo pecadora soy, pero ilegal, jamás he hecho nada, porque toda la vida he trabajado de manera honesta para mantenerme a mí misma, para mantener a mi hijo, que solamente tenía un hijo en ese momento, y mantener a mi mamá, porque como ya sabe, vengo de una familia muy humilde. ¿Tú eras una persona de fe? Totalmente. Siempre. La Totalmente. misma fe. Fui una mujer de fe, pero en ese momento cuestioné a Dios. Le ¿Y dije, qué te ¿por dijo Dios? Porque hoy en día puedo entender por qué Dios permitió que eso pasara.
porque Dios nos lleva a lugares especiales para propósitos especiales. Cuando yo digo que te dijo Dios, no es literalmente. No, claro. Estoy hablando de qué mensaje tú recibiste, qué lección Qué enseñanza. tú sacaste de eso que viviste, qué te dejó como mujer y qué has hecho con eso. Bueno, para mí en ese momento y todo eso me llevó a ver a Dios cara a cara, a conocerlo a Él de manera real, porque muchas veces conocemos a Dios, decimos que pues entendemos, que conocemos a Dios, pero Dios es mucho más que eso. Y hoy en día yo puedo pues conocer y puedo decir que todo eso sucedió para que hoy pueda existir Transformadas por Jesús. Transformadas por Jesús. Exacto. Es tu ONG, tu fundación, sí, con la que tú llevas la palabra y ayuda a las mujeres a las mujeres. Sí, llevo esperanza y un mensaje de motivación a las mujeres privadas de libertad. Así es. ¿Hiciste muchas amigas en ese tiempo? Claro que sí. Estuviste presa en Rafael Mujeres. Así es. ¿Conservas relación con algunas de las que estuvieron contigo detenidas? ¿Han sido liberadas? Sí. ¿Se han apoyado en la fe para poder sostenerse en este proceso de transformación? ¿Hay rehabilitación real? Totalmente, claro que sí, conozco casos pues muy especiales, conozco muchas que se han acercado pues a mí y a las demás pues mujeres que forman parte del ministerio, que son mujeres que desde aquí las abrazo y les doy gracias por pertenecer al ministerio y junto conmigo pues ayudarme a llevar pues esta obra que Dios puso esa semillita en mi corazón, aún estando allí en el desierto, como yo llamo mi paso por ese desierto para eso. Y cuando tú volviste la primera vez, para cerrar, la primera vez ya como mujer libre y a hacer este trabajo, ¿cuánto tiempo pasó después que te liberaron hasta que tú creaste el ministerio y diste ese primer paso de ir a visitar a las mujeres? Bueno, yo digo que el ministerio formalmente tiene 2 años formado, pero comencé a llevar pues mi ayuda desde los 2 meses después de haber salido. ¿Y cuando fuiste la primera vez? Comencé en la salita de mi casa con mi esposo, ayudándome a hacer los shopping para pues llevarle artículos de higiene. ¿Y qué sentiste en ese momento que llegaste por primera vez, que pisaste ese lugar por primera vez, después de haber vivido 1 año y 2 meses ahí sin saber lo que iba a pasar contigo y sin saber si a lo mejor te ibas a quedar muchos años ahí? Pues que Dios es bueno. Simplemente quería hacerle saber a cada una de ellas que Dios está con ella y que así mismo como lo hizo conmigo, lo puede hacer con cada una de ellas, porque pueden tomar esa situación no como un castigo, sino como una oportunidad pues para transformarse. Así es, que no es que lo pueden tomar pues como un trampolín para que Dios la lleve a donde Dios quiere llevarla. ¿Sigues trabajando en el ámbito tabacalero? Directamente yo. Yo no. Mi esposo pues exporta cigarros a China, pero ya yo no trabajo en esa área. Tengo otros negocios. Gracias, Wendy, por haber estado con nosotros. Siempre he dicho que la verdadera prisión está dentro de nosotros, que hay mucha gente libre que vive presa y mucha gente presa que es verdaderamente libre. Totalmente. Y gracias a Dios y a la fe en Dios, muchos de los presos se han liberado. O sea que no es cuestión de salir de las 4 paredes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos a Sergio Vargas con nosotros. El Sergio, que ya es padre de 10, señores. Le está siguiendo los pasos a Anthony. Está con muchísimos éxitos y quiere hablar de ellos. Ya regresamos.